Buen día, compatriotas. Buen día, camaradas, compañeros, compañeras, tanto quienes están haciendo acto de presencia el día de hoy en la Tesorería de Seguridad Social, en la sala de reuniones o sala de usos múltiples, como también los compatriotas, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, quienes se encuentran en línea, a todas sus instituciones que están representando el día de hoy. Vamos a saludar también a nuestra camarada, amiga, compañera, compatriota, la profesora doctora Rosalba Álvarez, quien va a estar con nosotros conjuntamente con el profesor Ernesto Wong, maestre, que ya ustedes conocen bastante, el doctor Wong. Bueno, hablando de un tema que tiene mucha relevancia. Hablando con la profesora Rosalba, le decía que el tema del Estado democrático y social de justicia y de derecho, establecido en nuestra Carta Fundamental, o sea, en nuestra Constitución, impresiona en lo particular que no lo hemos abordado tanto en la extensión como en la profundidad que se merece un tema de esta naturaleza. Señalando que el precepto constitucional se impone para todo lo que tiene que ver con los instrumentos jurídicos que se han estado elaborando desde la vigencia de la Carta Magna hasta ahora, tomando como referencia esa situación, ese precepto, insisto en señalarlo, constitucional de que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de justicia y de derecho. Recuerden ustedes que en el Estado están los poderes públicos. Los 5 poderes públicos, ¿no?, de la estructura organizativa de Venezuela están allí, pero también están los instrumentos jurídicos, las leyes, que son las que establecen un orden jurídico en la nación para garantizar la mejor interrelación y fundamentalmente lo que es garantizar, repito, y valga la redundancia, los derechos humanos, tanto los establecidos a nivel de tratados, pactos y convenios internacionales, como los que también contempla la misma Constitución. En este Estado, que es un Estado democrático, y allí entonces el llamado de atención es cuando, ¿qué es eso de Estado democrático? ¿Qué es la democracia? ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Estamos en un Estado democrático? ¿Un Estado social? Yo creo que aquí como que tenemos dañado el aire, ¿será? Que veo que están las ventanas abiertas. El Estado social, que es un Estado social, de justicia y de derecho. Son temas, bienvenidos los compañeros que están llegando a esta hora. Estado democrático y social de justicia y de derecho. Entonces hay que acotar a veces la justicia. ¿Estamos de verdad haciendo justicia en el escenario político, económico, social, cultural, ambiental de Venezuela? Y lo otro es el derecho, las leyes, la Constitución y todo lo demás. Esa pregunta debemos reiterativamente hacerlo quienes estamos laborando, planificando en las instituciones, como la Tesorería de Seguridad Social. ¿Hasta dónde la Tesorería de Seguridad Social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, el INSACEL, el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores y Trabajadoras, el INCRE, hasta dónde nuestra gestión, nuestra planificación y dinámica va contribuyendo a la edificación de ese Estado democrático y social de justicia y de derecho, desde las instituciones.
Y las instituciones por sí solas, por viajatergo, no lo hacen. Somos los trabajadores y las trabajadoras quienes vamos construyendo mediante los instrumentos, mediante los mecanismos, mediante los procesos necesarios para ir construyendo ese Estado democrático y social de justicia y derecho. Y eso, evidentemente, nos convida a hacer una revisión permanente en nuestras instituciones y valga para quienes están conectados a nivel nacional para esa revisión. ¿Qué estamos haciendo día a día los trabajadores y las trabajadoras para seguir avanzando en este mandato de la Constitución en un proceso que tiene que ver incluso con la República? Estamos transitando la Quinta República. Desde el año 1999, con nuestra Carta Fundamental, dicta el inicio de la Quinta República. Y allí, evidentemente, el mandato es edificar ese Estado democrático y social de justicia y derecho. Es una tarea muy importante que la profesora nos va a ir como señalando los elementos que tienen que ver y están relacionados con eso, con ese tema, con ese mandato constitucional. No dejen de aprendérselo. Estado democrático y social de justicia y de derecho. Y le digo algo, yo que fui parlamentario de la República, y nos conseguimos. Por ejemplo, hablando del derecho, hay leyes que son injustas. Lo que se procura es que las leyes sean justas y permitan la garantía, uso, goce y disfrute de los derechos humanos. Pero en algunas ocasiones, por X o Y razón, algunas leyes son injustas. Uno busca elementos y hay injusticia. Como lo hay en el mundo, en el sistema capitalista, las leyes que responden a la naturaleza del sistema capitalista son muy injustas, son excluyentes y no permiten una distribución de manera equitativa de las políticas públicas en un país, en los poderes públicos. Entonces, de tal forma que quería hacer esta breve introducción para tener una visión general de lo que posteriormente nos va a conversar, a hablar la profesora Rosalba Álvarez. Y le damos las gracias, profesora, por haber respondido a esta invitación y cuente usted que no será la primera y última, ¿saben? La estaremos invitando a otras conferencias y encuentros. De hecho, el día de hoy reclutamos a la profesora Rosalba Álvarez ahora como una soldada de la seguridad social. Como el profesor Wong se encargó de ayudarme en eso, para ir sumando quienes estamos luchando por la cultura de la seguridad social, por el conocimiento sobre esta materia. Y yo les digo lo siguiente, a los compañeros y compañeras que están conectados en línea con este evento, y a ustedes que están haciendo actos de presencia, que en lo particular yo me siento privilegiado de conocer sobre esta materia. Que ustedes quieren, ustedes también se sientan también privilegiados porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar trabajando en instituciones que tienen que ver con la seguridad social de toda Venezuela, de todo nuestro pueblo, incluyendo quienes están destacados en los estados que también velan por la seguridad social de su estado. Y allí incluimos a Seguro Social, incluimos al INSACER, al INCRE y otras instituciones que están, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, los despachos de los viceministros y viceministras. Creo que estamos en esa línea y eso es muy importante. Así que bienvenida, profesora. Voy a dejar al profesor Wong, quien la va a presentar a usted, quien más la conoce, pero al fin y al cabo somos evidentemente de la misma tropa, luchadores por la patria fundamentalmente. Muchas gracias.
Adelante, profesor. Sí. Entonces, hizo una introducción al tema muy interesante. Eh, Presento a la doctora Rosalba Álvarez García, docente, es abogada, docente investigadora del Centro de Estudio de Economía Política, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y de Gobierno de la UEB, articulista, máster, hizo una maestría en Derecho Mercantil, especialista en asesoría jurídica. También terminó su doctorado en Ciencias del Desarrollo Estratégico, que es un doctorado que se da en la UEB. Abogada especialista de la Coordinación General del Rectorado de la UNEFA, en Comisión de Servicios, actualmente como coordinadora del despacho de la Presidencia de Gas Caribe S.A., una empresa de la Alcaldía de Caracas. Rosalba también tiene experiencia diplomática, estuvo trabajando en una embajada de Venezuela, en la Embajada de Venezuela en La Habana, y colabora mucho con el desarrollo de los posgrados que estamos preparando. Se están preparando posgrados, doctorados y un postdoctorado para los que tienen ya el grado doctor, un postdoctorado en construcción de teorías, Sin más preámbulos, entonces la profesora Rosalba Álvarez García. Por fin. Wow. A los que se encuentran presentes, a los que se encuentran observando la dinámica en línea. Agradezco al viceministro de Previsión Social, Rafael Ríos, al profesor doctor Ernesto Hugo, por esta invitación que para mí es novedosa, pero espero disfrutar aquí con ustedes en este intercambio, en este conversar sobre el Estado democrático social de derecho y de justicia, pero ahora de cara a 7 transformaciones que debemos dinamizar en la República Bolivariana de Venezuela. En lo que ubican el material que traemos a compartir con ustedes y con los que se encuentran apreciando esta dinámica, bueno, nosotros consideramos que no va a ser solamente lo que podamos decirles, sino de lo que ustedes después al final deseen compartir con nosotros en cuestión de alguna duda o, o alguna interacción también que sugieran, porque todo lo que nosotros tributemos, todas y todos, cada uno de nosotros, lo hacemos participando y aportando a la transformación. Entonces, si observamos, nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2 define precisamente la forma de gobierno. Y amén de la etimológica concepción que exista de la democracia, que yo también se las ubico allí para que ustedes la lean, debemos tener claridad en una cuestión que es medular. La democracia es una forma de gobierno y desde que arrojó el legislador nuestra Constitución, definió en su artículo 2 esa forma de gobierno que es una democracia con un Estado democrático que es socialmente dinamizador del derecho y de la justicia. Y aquí se encarna un principio que nos va a ayudar
fabulosamente a la comprensión, a la reflexión de en dónde estamos, de qué estado, a qué estado pertenecemos, y nos va a facilitar entender que este enunciado nos está diciendo que el Estado está subordinado a un orden jurídico preestablecido. Es decir, que no es un Estado suelto ni olvidado de su base, sino que va a garantizar una evolución también de esa normatividad jurídica, y a ella nos debemos porque todas y todos somos responsables no solo de su cumplimiento, sino de su enriquecimiento y su evolución. Entonces, nosotros queríamos considerar, recordar recientes fechas, el 15 de enero del 2004, en cumplimiento de la Constitución, precisamente del artículo 237, el presidente Nicolás Maduro, representante del Poder Ejecutivo, presentó la gestión gubernamental ante la Asamblea Nacional, que es la representación del Poder Legislativo. Y allí trazó importantes metas y elementos a la evolución y a la reconfiguración en la que todas y todas vamos a participar. Pero esto se cimenta en premisas que debemos considerar para una mejor comprensión de las transformaciones en donde vamos a ser partícipes. Y están dadas estas premisas en las 3R.net. Algunos pudieron haber olvidado este enunciado anterior en meses, se puede decir que es reciente, que hiciera el mandatario nacional, las 3Rs.net. Es decir, resistir, renacer y revolucionar. Eso también es transformar, ciertamente. Bueno, en esos pilares, en esas llamáramos premisas, se sustenta esta nueva propuesta, una propuesta que consolida, pero ya veremos después que podemos entender a esta reflexión que ha tenido antecedentes de acciones concretas. Y la propuesta que hiciera nuestro jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, recientemente, partió de una gran misión denominada Misión Igualdad y Justicia Social, que sabemos que va a atender las coyunturas que nos vienen imponiendo esta guerra económica, con miras a ir trabajando en función de ir erradicando los elementos de la dependencia económica y fomentar las mejores condiciones para el mejoramiento humano. También se propone la misión Venezuela Joven, porque sabemos que la juventud es un sector que está siendo golpeado fuertemente, incluso en el ámbito mediático. Y propuso también la relación con el ingreso mínimo, una ley orgánica que establecería a partir del mes de febrero, como así resultó, el ingreso mínimo en función de los $100 indexados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Y en un momento importante enunció las 7 transformaciones. Estas 7 transformaciones como meta a una propuesta que no es desconocida para ninguno de nosotros, la Venezuela Potencia. La Venezuela Potencia en una configuración y entendimiento diferente a lo que nosotros hemos escuchado como potencias que dominaban áreas importantes en el ámbito de las relaciones internacionales. Esa Venezuela Potencia también es una categoría, es un concepto que se encuentra en plena configuración, edificación y al que apuntamos todos y cada uno de nosotros. Esa Venezuela Potencia no es que será una potencia nuclear en un ámbito, sino una potencia en toda la multidimensionalidad que podamos entender lo que en nuestros corazones tenemos para cubrir ese amor por lo nuestro, por nuestra identidad, por lo que es patria. Pueden seguir. Entonces, fíjense, esta propuesta en rendición de la gestión gubernamental
se realiza y nos precisa esta nueva visión para empoderarnos en el quehacer cotidiano. Sin embargo, esto tuvo un antecedente reciente que marca una coherencia y una continuidad. Pues hace poco vimos cómo el presidente establecía los 6 vértices para el despliegue de la misión, o la gran misión, mejor dicho, Venezuela Mujer. También nos encontramos la dinámica de la misión Venezuela, mi patria querida. Una acoge, le abre la apertura a las dinámicas de género, a las dinámicas de la mujer venezolana, la otra a los cultores. Y aquí estamos viendo como un punto común en la reflexión la identidad. La identidad es el escudo protector de nuestra patria, al que todas y todos tributamos. Aunque usted no sepa tocar el cuatro, yo no sepa tocar piano, pero nos gusta escuchar nuestra música tradicional. La defendemos dentro y fuera de Venezuela. Y recuerden que estas proyecciones de reconfiguraciones también nos hacen ubicar nuestra identidad para nuestra visión regional y para el mundo. Y recientemente vimos cómo fue identificado un día para dignificar nuestro instrumento nacional, el 4, ¿verdad? Entonces, fíjense, son cuestiones que nos hacen volver desde este antecedente cercano a caer en el qué significan o qué son los significantes de las 7 transformaciones. En principio, lo económico, porque el contexto agresivo que está enfrentando nuestro pueblo, que enfrentamos todas y todos como partícipes, es fuerte, es una guerra económica. Sin embargo, cuando analizamos, y ustedes están en pantalla viendo estas 7 metas que parten de lo económico, pasan a tocar el tema independencia, y eso no es más que el principio de soberanía que debamos a defender como patriotas, como ciudadanos, que somos todas y todos. Y se relaciona, en un tercer lugar, con la paz, la seguridad y la integridad territorial. Y vamos a ver después qué es lo que ha estado pasando en momentos recientes. Pero también, y no va a dejar de lado, en un cuarta instancia, la social. Estas misiones y grandes misiones son políticas públicas que tocan lo social, pero que van teniendo resultados que nosotros podemos ya palparlos, ¿cierto o falso? Ya los estamos palpando. Entonces, en un quinto momento, lo político, porque hay que asegurar ese acondicionamiento democrático que nos hace cumplir con el artículo 2 de nuestra Constitución. Y las preocupaciones, incluso ante esta coyuntura tan difícil que enfrenta el país y que enfrentan todos los pueblos del mundo, con esta multidimensionalidad de que se ha permeado la crisis del sistema general del capitalismo, que toca también los elementos referentes al clima, bueno, tiene una meta también con el ámbito ecológico, porque nosotros tenemos que preocuparnos en buena medida por ese pulmón del mundo con que conocemos la Amazonía y nuestros diversos territorios. También la inserción de Venezuela en la región y en el mundo dependerá de todas estas transformaciones. Pero en reflexión más coherente, ¿qué tenemos ante nosotros? Tenemos programa. Por primera vez, el pueblo venezolano cuenta con un programa de acción coherente. A veces leemos indistintamente las 7 transformaciones que tenemos en pantalla, pero hemos visto cómo se han configurado misiones, cómo el presidente cumpliendo los artículos constitucionales para el ejercicio de su gestión y los resultados del poder que ejerce, vemos, haciendo como un recuento de lo que hemos hablado hasta aquí, vemos que las cosas están pasando, pero a veces no nos paramos a reflexionar que todo tiene una concatenación coherente. Y viendo el ámbito político nacional, es meritorio destacar que hoy contamos con esta propuesta, con un programa, pero que ese programa no fue elaborado
por un erudito, no, lo elaboramos todas y todos, porque todas y todos participamos en el plan de la patria, desde su gestación, de manos del comandante Chávez, con su liderazgo, con su conducción, ha sido mejorado constantemente. Y esa mejora, ese aportarle al plan de la patria, que en definitiva es el plan de desarrollo nacional, en él hemos participado, pero en él vamos a continuar participando. Entonces, esto es lo que se disfruta, esto es lo disfrutable, esto es lo que ganamos y es ganancia para todos. Puede pasar. Entonces, fíjense que este hecho también tiene un aliciente para nuestra participación. Y es que vemos que ese Estado democrático, social, de derecho y de justicia tiene el tributo de los resultados no solamente del Poder Ejecutivo, como el presidente cuando concurrió a la Asamblea, sino que la propia Asamblea, representante del Poder Legislativo, ha tenido resultados que valen la pena destacar. Nuestra Asamblea en el año 2023 sancionó 14 disposiciones normativas que ustedes están viendo allí en pantalla. Estas son leyes, elementos también de política pública de las misiones sociales, porque en definitiva las misiones son política pública. En ellas participamos todos, pero también se dinamizan desde los entes y las instituciones en el país. El viceministro hablaba de tributar en la presentación de inicio de esta dinámica, de que había que buscar esa integración. Nosotros no podemos continuar pensando que las misiones van por un lado, los ministerios y las instituciones del país van por otro, los poderes, los 5 poderes, cada uno va por su lado. Los sistemas que implementamos, educativo, comunal, económico, van cada uno por su lado, si no se ven en esa integración de unidad que Bolívar nos alertó siempre. Y entonces aquí vemos, puede pasar, aquí vemos cómo hay resultados importantes. Fíjense que nosotros tenemos en nuestra Constitución, en ese artículo 2, definida una forma de gobierno en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, pero ese Estado requiere el tributo también desde el ámbito académico y desde el ámbito práctico de los trabajadores y trabajadoras, el tributo a la teoría de nuestro Estado, porque eso es una manera más de defender nuestra forma, nuestro tipo de Estado y nuestra forma de gobierno. Y hay que hacer teoría en ello. Fíjense que yo les quiero llamar a la reflexión de que ese Estado democrático, social, de derecho y de justicia que está evolucionando y que no es el mismo de 1999 a la fecha, porque hay que tener en cuenta también lo contextual. Lenin, en el Estado y la Revolución, nos llamó a apelar al contexto. Y cuando reflexionamos, nosotros no debemos alejarnos del contexto, nosotros estamos enfrentando una agresión inédita enfrentada en el país, una agresión multidimensional, una guerra económica, una orden ejecutiva, que es una política pública extraterritorial que después vamos a explicar puntualmente, porque constituye una aberración jurídica. Entonces, fíjense que dentro de las leyes sancionadas, las 14 leyes sancionadas, en este año que concluyó, 2023, se encuentra la ley orgánica de los consejos comunales, que es precisamente en lo que yo quiero llamarles a su reflexión, que ese Estado democrático, social, de derecho y de justicia va transitando en su evolución, pero que no podemos quedarnos cortos en tributarle a los elementos teóricos que él nos aporta y nos retroalimenta en ese tránsito de ir el pueblo venezolano comunalizando las relaciones sociales que se dan en el marco de nuestros territorios diversos. Y va tributando también a evolucionar
el tipo de Estado y la forma de gobierno. Porque si vamos a comunalizar como lo hemos estado haciendo y continuaremos perfeccionando estas formas de comunalización, llegaremos a tener un momento en que haremos un pequeño alto y tributaremos a categorizar y hacer teoría de un Estado comunal, que es la meta también de esa Venezuela potencia. Y fíjense que he estado tocando estos elementos y realmente estos son categorías, conceptos que debemos definir en su evolución porque constituyen los pilares de la transformación venezolana sui generis y única que aportamos al mundo a la teoría de la emancipación desde esta tierra de libertadores. ¿Puedes pasar? Entonces también queríamos mostrarles que como resultado de esta labor legislativa también tenemos 14 proyectos de leyes aprobados en primera discusión que se encuentran, por supuesto, pasa en proceso de elaboración de gestión para el presente periodo. Puedes pasar. Y también 73 acuerdos políticos. Aquí pueden ustedes percibir que lo legislativo no está alejado del resto de los ámbitos económico, político, jurídico, por supuesto, ambiental, agrícola, social, y además se instalaron en 29 grupos de amistad. Eso también habla de la complementariedad, la colaboración desde nuestra identidad con la región y con el mundo. Estamos viendo en estos resultados, en definitiva, la concreción de la posibilidad real de condiciones para estas 7 transformaciones, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo desde la presidencia de la Asamblea Nacional se asumieron también como resultados y en definitiva lo fueron del órgano legislativo importantes acciones para la reconfiguración y el fortalecimiento de nuestras instituciones. En el caso del CNE se instrumentó en la juramentación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, pero también se aseguraron importantes firmas de acuerdos en el marco de las negociaciones del proceso de diálogo con las oposiciones. Es decir, lo legislativo tuvo respuesta a las diferentes dinámicas del contexto nacional y en consecuencia incluso participó hasta en la primera conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina y tuvo los resultados como continuidad en que hoy contamos después, si quieres pasa la diapositiva anterior para que ellos puedan apreciar cómo se indicó al presidente diputado Jorge Rodríguez desde la Asamblea Nacional liderar el proceso del Comando de Campaña de Venezuela, que ustedes conocen la importancia desde el punto de vista de soberanía nacional que imprimió este proceso, y no solo por los resultados que ustedes están viendo, que se obtuvo el voto mayoritario de 10 millones, pero en función de las preguntas que fueron consultadas al pueblo, los porcientos que ustedes pueden ver reflejados aquí, que se obtuvo en función del rescate, no solamente de esa soberanía, sino de lo identitario, de lo heredado en las luchas por nuestra independencia y que continuaremos defendiendo. Entonces ya hoy encontramos que en los primeros meses del presente año contamos con esta disposición normativa, la ley orgánica, para el territorio de nuestro Esequibo. Al mismo tiempo, estamos seguramente todas y todos, los que estamos aquí presentes, los que nos escuchan vía online, insertos en la articulación de la gran misión de nueva generación, igualdad y justicia social. Y aquí volvemos a recordar las 7 transformaciones y metas que el presidente el 15 de enero presentaba en la Asamblea Nacional y todos estamos articulando en nuestros territorios el recibo agradable y la concreción de esta importante misión que con sus 10 vértices viene a establecer desde cada localidad, desde cada territorio, las dinámicas que van asegurando estas 7 transformaciones. Aquí pueden ustedes verlas en pantalla
que están relacionados a la vivienda y hábitat, a la economía, al tema de la alegría en la comunidad, al tema del bienestar personal, porque desde lo colectivo estamos actuando, pero la preocupación también de nuestro Estado es el bienestar social y personal de los individuos. Entonces vemos cómo se viene materializando y somos partícipes de esta transformación. Entonces, fíjense, yo les propongo que en esta lectura de lo que están viendo en pantalla, que ustedes reflexionen como podemos hacerlo los compañeros que llevamos a cabo relaciones académicas en una universidad o en una oficina, en una institución pública nuestra o en una institución privada. Que ciertamente nosotros somos parte de ese conglomerado de individuos que tenemos una posición activa, pero esa posición activa nos da la posibilidad de empoderarnos. No nos estamos dando cuenta de ese poder que tenemos. Y eso sucede desde lo local. Lo local es desde la oficina que usted ocupa o desde mi lugar de residencia, donde nos preocupamos cómo ayudar a un vecino que ha tenido una dificultad, un adulto mayor, o un niño que sus padres se fueron al exterior y quedó a cargo de un adulto mayor. Cuestiones así que estamos viendo que han sucedido y que suceden diariamente. Bueno, para hacer posible la edificación de ese Estado comunal desde este Estado democrático y social de derecho y de justicia que nos está haciendo plenos y nos permite realizarnos en lo laboral, en lo estudiantil, en lo académico, en lo social. Bueno, nosotros tenemos que ver lo valedero del presupuesto en el que interactuamos hacia lo descolonial para erradicar el flagelo que más nos ha costado, que es la dependencia económica. Aquí tenemos nosotros, de verdad, la posibilidad para emerger con nuestra identidad ante la región y ante el mundo como una potencia. Y eso lo tenemos nosotros con posibilidad para aportar a la teoría del Estado y el derecho con carácter propio, identitario. Y también desde el punto de vista de todas las transformaciones sociopolíticas, en el hecho de reconocer que estamos ejerciendo un poder colectivo desde lo popular que cumple con los preceptos constitucionales de nuestra Carta Magna y además ver cómo ese socialismo del siglo XXI del que nos hablaba nuestro comandante Chávez siempre y desde el que nos continúa hablando es precisamente un socialismo comunalizado, pero que nunca va a dejar de ser bolivariano, ¿verdad? Y en ese sentido, yo hago un llamado a esos intereses de los especialistas en sus áreas de trabajo a que continúen la investigación, porque un profesional no solamente se dedica al ejercicio de su profesión como especialista, sino investiga, porque cómo evoluciona. Y en la medida que investigue desde su posición o desde su misión puntual de trabajo y el cumplimiento de sus tareas diarias, aporta. Si investiga, aporta en mejores condiciones, porque además se enriquece como profesional y cumple políticas públicas en la sociedad a la que pertenece, a la nuestra. Y por tanto, estas políticas van a existir y a coexistir con aquellas formas de políticas públicas que conocimos en la Cuarta República, porque nuestro estimado viceministro habló de la Quinta República, que es la que nosotros estamos vivenciando. Algunos, como en mi caso, conocimos aquella Cuarta República y sabemos cómo funcionaban aquellas políticas públicas. Sin embargo, nosotros prácticamente no nos estamos dando cuenta de que estamos participando, estamos haciendo estas políticas públicas que están coexistiendo con aquellas viejas y demostrando cuáles son las que van a superar y cuáles son las que en mejor condiciones nosotros podemos continuar dinamizando, porque vendrán misiones de ciencia y tecnología,
como hubo misión Semillero Científico, misión Ciencia, bueno, en el nuevo contexto, no nos asustemos cuando escuchemos al presidente hablar de una gran misión para la ciencia y la tecnología, donde vamos a estar todos tenemos derecho a hacer ciencia. ¿Habían interiorizado esto? Bueno, todos tenemos derecho a hacer ciencia. La ciencia es un derecho humano y esto ha sido reconocido recientemente en la reformulación de la LOCTI, donde ya la ciencia es acogida como derecho humano, y por eso es que yo digo, no es contraproducente pensar que un profesional no puede hacer investigación, no puede hacer docencia. Un ingeniero puede investigar, puede hacer docencia y se complementa, pero además se preocupa en su comunidad también por aportar de sus conocimientos a la solución de problemas y aporta en definitiva la teoría del conocimiento y hace teoría. Y ahí es donde todos nosotros estaremos contribuyendo a configurar la teoría de nuestro Estado y de nuestro derecho que evoluciona. Puede pasar. Como todos conocemos desde la firma del decreto de Obama, las situaciones contextuales para la República Bolivariana de Venezuela, bueno, se complejizaron. Pero como hablábamos al principio, nuestra Carta Fundamental y nuestra normatividad jurídica nos asegura el funcionamiento del Estado. Eso sí lo habíamos comprendido cuando iniciábamos esta conversa. Sin embargo, en el artículo 62, nosotros tenemos que aprovechar ese derecho que nos brinda la normatividad para la participación. Bueno, porque es el pueblo venezolano quien está también enfrentando y el que sufre las 930 medidas que ha aplicado territorialmente el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Y el pueblo venezolano ha dejado de innovar y ha dejado de crecerse en ningún sentido. Cuando vemos el sistema patria, al que accedemos incluso desde los teléfonos móviles que tenemos, y vemos tantas dinámicas, informaciones, aseguramientos, incluso personal o a la colectividad familiar que nos aporta, ¿no habíamos pensado que eso es una innovación social? Bueno, el sistema patria es una maravillosa innovación social que salió del pueblo venezolano, de nuestros especialistas informáticos en función de cubrir y garantizar las condiciones para una política pública. Y desde el elemento normativo, hemos visto en estos ejemplos que les acabo de poner, cómo el Poder Legislativo ha tenido resultados en la evolución de nuestra normatividad jurídica, que estuvo interrumpida en un periodo anterior por las condiciones contextuales que una parte de esta oposición violenta generó al punto de impedir el tracto lógico de la normatividad, de la evolución de la normatividad jurídica. Y como hoy se hacen los diálogos donde se integran también las necesidades sociales. Y bueno, en este sentido, el pueblo es el que está enfrentando este contexto agresivo, pero lo está haciendo aportando un elemento que también no podemos dejar nosotros de mencionar, y es que nuestro pueblo está aportando una nueva ética de intercambio que no la teníamos en la Cuarta República, ninguno de nosotros que la vivimos. No los muchachos que son jóvenes ahorita, que no conocieron aquellas épocas. La ética en que estamos interactuando hoy no es la misma que existía en nuestra sociedad en la Cuarta República. Que yo, por ejemplo, un académico llegara acá a hablarles de las 7 transformaciones, de la acción del gobierno bolivariano en función del pueblo y qué se hacía por las políticas públicas de mejoramiento social de nuestra sociedad, eso no lo vimos en la Cuarta República. En la Cuarta República tampoco veíamos la represión violenta a los movimientos nacionales por la liberación y el socialismo, y hoy es que nos damos cuenta en las informaciones de rescate de la memoria histórica lo que ciertamente pasaba en aquella Cuarta República, donde veíamos solamente los comerciales de los canales de televisión y alguna que otra noticia, y muchos eventos
muchos eventos fastuosos donde nunca podíamos ir los trabajadores. Entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta que otro logro más recientemente es que se está viendo ya para la segunda discusión la ley que está en proyecto contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares, porque en la Quinta República, en estos últimos años, nuestro pueblo sí vivió las consecuencias de esos grupos que promovieron violencia en nuestras novedosas relaciones sociales que son posibles comunalizar y que tuvieron un entorpecimiento de su tracto evolutivo, lógicamente. Entonces, esta ley nos es muy necesaria y también tiene coherencia con las dinámicas de la transformación. Si nosotros nos ubicamos como protagonistas, que la ley nos permite este protagonismo porque nos da el derecho de participar, los ubicamos como actores colectivos tenemos más fuerza. Ese sujeto, actor colectivo, que constituye el pueblo venezolano, que es el protagonista de la democracia, bueno, con su carácter histórico, ya no es el mismo pueblo del Caracazo, ya no es el mismo pueblo de 1996, 97, 98, pero tampoco es el mismo pueblo que inició el proceso de la revolución bolivariana. Es un pueblo enriquecido espiritualmente también y es un pueblo que tiene más conocimiento de causa y que ha ganado en conciencia. En definitivamente, la conciencia bolivariana nos salva y nos va a seguir salvando, porque esa es la raíz principal de nuestra identidad y que aglutina todos los hechos históricos y personajes de valía en nuestra historia que nos van a servir de los referentes para continuar al futuro. Fíjense que si analizamos lo nacional, lo regional y lo internacional, de hecho estamos cayendo en investigar científicamente y lo hacemos desde nuestros valores, desde la semiótica, la geopolítica, que son ciencias y que nosotros las comentamos. Cuando conversa usted con la señora que se encuentra, que es vecina suya, y usted se pone a conversar la situación nacional y la situación regional y hasta lo que pasó en Europa, o lo que sigue pasando con el tema de la guerra, usted está en base a un análisis también de ciencia de la geopolítica donde usted vive, pero lo hace desde una semiótica, desde una producción de sentido que también tiene que ver con su espiritualidad. Y ahí es ahí donde uno analiza el pasado, el presente y el futuro y resignifica, le da sentido a la situación que vive y aporta socialmente, porque nosotros como pueblo tenemos poder de hecho y de derecho. De derecho porque tenemos las normativas que hemos analizado acá para poder ejercitarlas, para poder actuar, porque ellas regulan las relaciones sociales en las que nosotros nos movemos. Y de hecho, porque usted participa, sencilla y llanamente usted va a participar en una misión, en una gran misión, o simplemente en sus relaciones comunitarias, colaborando, aportando, ayudando. Y lo estamos haciendo en medio de un bloqueo económico que sabemos las consecuencias que ha traído. Yo voy a facilitar la presentación donde yo ubico en las plantillas las fuentes que ustedes pudieran consultar para ver allí, bueno, en el observatorio contra el bloqueo, los resultados que en 10 años ya le ha causado a la República Bolivariana de Venezuela estas sanciones que suman más de 930 sanciones y ver no solamente el frío resultado, sino que les aporto a su reflexión colectiva o personal cómo es tan importante todo lo que podamos aportar a la teoría de nuestro Estado y nuestro derecho, porque es precisamente la teoría de la transformación del sur global que emerge alternando lo tradicional, lo impuesto, que universalizó por imposición
la teoría política de ese occidente global, que todavía en su final nos da zarpazos de ahogado. Es decir, esa teoría nos impone una política pública extraterritorial, que por eso yo digo que es una aberración jurídica, desde el gobierno de los Estados Unidos, no solamente a Venezuela. Sabemos que hace 60 años la impuso un bloqueo económico y financiero a Cuba y las consecuencias que ese pueblo en resistencia, revolucionando también, sobrevive y lucha, combate y resiste. Y también conocemos que no solamente está Cuba, sino también Nicaragua y todos aquellos gobiernos en nuestra América que imponen la defensa de los derechos de sus ciudadanos en función con la meta, la visión del mejoramiento humano. Pero en definitiva, que constituye ese resultado la lucha contra la dependencia económica que siempre fue impuesta desde el punto de vista de los coloniajes y los neocoloniajes, y ahora utiliza las dinámicas que ya se han definido, por supuesto, como delitos que no teníamos esa claridad en años anteriores, como el tema del fascismo, el genocidio, el terrorismo, que son delitos de lesa humanidad y que se aplican contra las poblaciones del sur global. Entonces, bueno, con ello quería concluir con una frase que desde la doctrina bolivariana que acoge el pensamiento latinoamericano de Mariátegui, de Sandino y de un líder como es y como fue Fidel Castro, que en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela nos dijo, y les leo, que ustedes están leyendo allí, los gobiernos de Estados Unidos nos han dado una posibilidad de luchar a plenitud al bloquearnos, hostigarnos constantemente y excluirnos de todo. Felices incluso de estar excluidos a cambio de la libertad de poder hablar sin compromisos en cualquier tribuna del mundo donde hay tantas causas justas que defender. Quiero hacerles notar aquí que el exponente del humanismo que constituyó Fidel Castro y su pensamiento imprecedero nos hace notar como principio de la Revolución Cubana la posibilidad de convertir los reveses en victoria. Entonces nosotros como pueblo unido, como nos pidió Bolívar, podemos reflexionar que estas coyunturas nos han hecho sacar lo más humano, lo más digno y lo más valioso de nuestra identidad para defender nuestro territorio, a nuestra población y nuestra forma de Estado, nuestro sistema de derechos para la región y para el mundo. Nos ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros, lo continuará eh, emanando cada uno de nuestros corazones en lo individual y en lo colectivo. Y cuando estos corazones venezolanos se unen, maravillas tendrá la patria de regocijo. Entonces yo les brindo hasta acá estas consideraciones que podamos eh, seguir enriqueciendo. Les pido si tienen alguna duda, alguna sugerencia, bueno, que nos las compartan y con agrado y gusto les responderemos. Les doy mi agradecimiento y bueno, también les puedo dejar nuestros contactos, la presentación para su consulta y muy agradecida. Muchas gracias. Ahora, Tiene- oh, Ya. Bueno, muchas gracias, doctora Rosalba. Ahora vamos entonces a abrir el periodo de preguntas, comentarios, comentarios. Yo creo que
que nos ha dado mucho espacio para reflexiones, ¿no? Para las reflexiones. Si tenemos en cuenta que la vida de todos nosotros y ustedes es de procesos subjetivos y objetivos, procesos que están fuera del alcance de nuestras decisiones individuales y procesos que están al alcance nuestro. Cuando nos hablan de las leyes, nosotros debemos preguntarnos en cada ley, ¿qué hay de derechos para uno en esa ley y para todos? ¿Qué hay de derechos en esa ley? ¿Qué hay de deberes en esa ley? Yo creo que la revolución bolivariana nos ha ido formando en ese camino de los procesos que tienen que tener una base jurídica. Todos, tanto los subjetivos como los objetivos. Y en eso va a consistir, dijéramos que va a consistir la seguridad de la nación, garantizar la seguridad de la nación. Porque como dice la ley, la ley orgánica de seguridad de la nación, la seguridad de la nación es el estado en la condición o la situación en que se encuentran el cumplimiento de los derechos de las personas, de las instituciones. Entonces, uno se convierte de ser un ciudadano o una ciudadana normal en actor político cuando se dominan los deberes y los derechos que están en las leyes, y no solamente en conocimiento, sino en su aplicación, en su exigencia de que se cumplan. Todas las leyes tienen el componente de lo ideal, pero también tiene el componente de lo histórico, porque ninguna ley se contradice en su desideratum de la historia. Todas las leyes se basan en la historia de los pueblos, pero también de la actualidad. Todas esas leyes que mencionaba la profesora Rosalba es producto de esa praxis que llevamos en los últimos 20 años, porque las leyes en el socialismo son para transformar la sociedad heredada. Las leyes en el capitalismo es para fortalecer los intereses de quienes controlan al Estado, pero no las comunidades. Entonces ahí hay una necesidad de cada ley no verla distante, sino ver en cada ley cuáles son los derechos que me da y los deberes que me fija. Creo que así vamos a ser más actores políticos, como lo definió Aristóteles en términos de política, que es el arte de gobernar la ciudad, y todos, mientras más tratemos de gobernar la ciudad, va a haber mejores ciudades, va a haber mejor vida, independientemente de las condiciones o teniendo en cuenta las condiciones para sobreponerse a ellas, controlarlas, ir adelante sin pararse uno en lo que son las transformaciones. Bueno, creo que tenía por acá una pregunta. Ya se comenzó dentro de las 22 parroquias esta estructura, de manera que nuestro presidente tiene tanta confianza y le quiere dar tanto poder a nuestro pueblo,
tenemos que concientizarnos de las comunidades y se está creando lo que se llama las brigadas por cada uno de estas 10 vértices de transformación. Sí, es. La salud integral, la salud no solamente se trata de la salud física, la salud integral se trata de la mental, de la recreativa, de la física, de la espiritual. Entonces, se ha abocado estos 10 vértices a un sistema integral, porque podemos tener salud, pero de repente hay una cañería dañada, ese olor nos perturba, hay que buscarle la solución. Bueno, nuestro presidente le da la gran potestad a las grandes bases de emisiones, es para darle una respuesta más rápida, así como ha tenido éxito el BENAP, que ha tenido un éxito rotundo para dar respuesta a nuestra población, a la población en cuanto a la salud, a la población en cuanto a otros servicios públicos. Y ya se está organizando. Ya, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo dentro de mi parroquia, que es la Candelaria. Son 123 calles, 40 comunas, 40 beneficios alimenticios, ¿verdad? Dentro de estos 10 vértices, la estructura es que cada representante de esta parroquia tenga conformadas sus personas de las 10 brigadas para que ellos lleven esa información a los coordinadores de cada parroquia y a través de las misiones, así como el BENAP, darle una respuesta concisa y pronta. Igualmente, tiene tanto poder esta base, estas misiones, que inclusive tiene la potestad de que si un instituto no da una respuesta satisfactoria y pronta, ejemplo, una electricidad, un cable dañado, una avería, el problema de la basura, el problema de la seguridad, tiene la potestad como parroquia, tiene la potestad como misión de reportar eso para poderle dar efectividad, porque ¿qué es lo que queremos? Ya los problemas ya están hechos, ya lo sabemos, ya hay un diagnóstico que nuestro presidente sabe. No vamos a volver a recaer en hacer un diagnóstico en el cual siguen siendo las mismas situaciones. Lo importante es darle la prioridad y la pronta respuesta a nuestra comunidad, y es como usted indica, que desde la comunidad, el poder que tiene la comunidad, la base que es el poder, ¿verdad?, que tienen las mujeres, parto humanizado, todos los movimientos y organizaciones, lleven respuesta a nuestra población. Ese era mi aporte. Sí, Su nombre, por favor, Rosángel Meriño, ¿es de qué institución? auditoría. Allá de Apenes. ¿Quieres hacer Sí. el comentario? ¿Cómo no? Fíjate, hemos escuchado a Rosángel. Rosángel es una venezolana empoderada, una venezolana que está participando en su territorio, en las políticas públicas y su consecución, pero además en su dinámica laboral intercambia el porqué y la necesidad de la participación. Es decir, cumple con cabalidad el artículo 62 de la Constitución, pero además reconoce el porqué. Ese porqué somos parte, somos partícipes y somos participantes, somos actores y actoras. Fíjate que yo voy a aportar un elemento que también tiene significación, porque quiero que ustedes reflexionen el por qué esa importancia de ir comunalizando. Ningún territorio dentro del país es igual a otro. Todos nuestros territorios, ya sea de frontera, ya sea de capitalinos o rurales, tienen una característica muy particular, pero todos somos parte de lo nuestro, de ese gran conglomerado con identidad, y vamos a darle soluciones a diferentes problemáticas que pudieran ser similares en uno u otro territorio, pero le vamos a dar soluciones de diferentes formas. Y para darnos cuenta de esto, si buscamos en el pensamiento de pueblos que hicieron transformaciones igual, podemos encontrar cuando Lenin, Vladimir Ilich Lenin, conductor del primer Estado socialista del mundo, con sus características y diferentes al socialismo nuestro, y del cual no tenemos que hacer calco ni copia, como Mariátegui nos dejó dicho en Nuestra América. Él dijo, queda comuna por fin
había sido el descubrimiento más importante para la socialización. Entonces, estos son significantes que nos sirven para nosotros construir lo nuestro. No es que vamos a copiar, pero qué bien nos sentimos compartiendo en comunidad. Qué bien nos sentimos los vecinos cuando ayudamos a un adulto mayor que no quedó a cuidado de un descendiente, pues, y tiene una dificultad. Qué bien uno se siente cuando se solucionan esos problemas. Bueno, y eso es ser parte también en ese apoyo que brindamos de las políticas públicas que se están dinamizando, ya sea por las misiones, porque para todos está claro que el comandante Chávez, ante esa estructura que tenía capitalista de un sistema, porque respondía a la estructura del Estado que heredamos de la Cuarta República, responde a la estructura de un Estado capitalista. Y esa estructura rígida respondía a los intereses de la clase dominante. Entonces, bueno, vemos cómo con esos antecedentes históricos de otros pueblos que también sustituyeron un aparato ya bien conocido, en base a una desigual distribución de la riqueza y de la explotación del hombre por el hombre, bueno, cómo hicieron en aquellos momentos, en aquellas coyunturas históricas que no son las nuestras, no son las mismas que hoy nosotros sobrevivimos, pero bueno, ellos se dieron cuenta de que la comuna era lo valioso. Entonces, en esa transformación, porque nada queda inmóvil, nada es perpetuo, todo va transformándose, todo también es la energía y las buenas vibras con que nosotros acometemos las cuestiones. Yo vine para acá, por ejemplo, con una alegría de conocerlos, porque yo no trabajo puntualmente en esta institución, respeto como institución el resultado que ha tenido, pero yo venía con las mejores vibras de intercambiar con ustedes estas posibilidades y aquí me he dado cuenta que estamos pensando en esa misma frecuencia, como dicen muchos, pero que todos estamos vibrando con esa energía del hacer, del regocijarnos también de nuestros logros, de ponerlos en alto, porque esto nos fortalece para continuar empoderándonos y poder seguir aportando a nuestra sociedad. Y bueno, le agradezco a Rosángel por su posibilidad de compartirnos esas experiencias que está teniendo. Si alguien quiere también aportar algo más. Fíjense, desde acá, desde la sala técnica, ¿verdad? Estamos viendo algunos comentarios por el chat. Ajá. Ok, tenemos a los compañeros del despacho del Viceministerio de Previsión Social. Felicitan a la doctora Rosalba Álvarez por su excelente disertación, profundidad de su contenido y la didáctica de transmisión. Igualmente tenemos al compañero Sergio Contreras, que también labora en la misma espacio, que se siente muy agradecido por la intervención, la profundidad y claridad del contenido expuesto, muy especialmente en la concepción del sujeto político pueblo. Y Ninosca Rodríguez también se manifiesta estar enteramente complacida en el manejo excelente de la técnica de comunicación y el conocimiento de las diferentes políticas propuestas en el Estado. Además, bueno, estamos tratando de aclarar si esto es una pregunta o es un aporte de su parte. Y aquí dice, están registradas todas las necesidades en aquellas comunidades organizadas que realizaron su agenda concreta de acción. Pero no sabemos si es una pregunta o está haciendo un aporte. Bueno, eso es lo que hasta los momentos en el chat de la sala se han manifestado los compañeros conectados. Sí, agradezco, bueno, a los compañeros que han estado al tanto en el despacho del Viceministerio de Seguridad Social, a Sergio Contreras, a otros internautas que mencionabas, bueno, agradecidos estamos de cómo recibieron esa receptividad que hubo de lo que pudimos transmitir vía online. Muy bien, contentos todos acá con ese criterio que nos hacen llegar. Pero en el caso de la pregunta de que si todas las necesidades están en la agenda concreta de acción, pueden estar todas, siempre es necesario mantenerlas actualizadas y esto va a depender de cómo todos y cada uno tengamos responsabilidad, compromiso con nuestros territorios, que es el territorio donde convivimos, con nuestra comunidad. Pero cuando hablamos de comunidad,
no solamente es la comunidad donde hacemos residencia, nuestra comunidad también es laboral, también es académica, también puede ser científica. Yo les explicaba, por ejemplo, que no me iba a extrañar si pronto salía la gran visión ciencia, tecnología e innovación o innovación y tecnología, porque es que la ciencia es un derecho humano. Y nosotros ubiquémonos que no es el científico en un laboratorio con aquellos tubos de ensayo intercambiando sustancias quienes hacen ciencia. Están las ciencias sociales, están las ciencias técnicas y bueno, están las ciencias exactas. Pero esas clasificaciones nunca son positivas para reflexionar todo lo que un individuo puede aportar desde el punto de vista científico profesional a un proceso social. Y si depende de la conducta de todos y cada uno, bueno, también dependerá de cómo uno siempre es la misma persona en el lugar de residencia, en las condiciones laborales de intercambio y en todas ellas nosotros tenemos como el comprometimiento de aportar, pero ese aportar es para transformar en definitiva, es para mejorar, es para el mejoramiento humano en definitiva. Entonces, si esa agenda concreta de acción en los territorios se saca y se hace como hacían en el Reino de España, las partidas españolas que heredamos históricamente, las partidas se acatan pero no se cumplen y la formalidad, nosotros no estamos haciendo ninguna transformación. Si nos piden en el territorio actualizar la agenda concreta de acción, es el momento en que se revitaliza, se revisa lo que se había visto antes, se incluye lo nuevo, el contexto, con nuevas condiciones que traigan nuevas dificultades, pero se traza un plan para la solución de todas y cada una de las que queden delimitadas en esa agenda concreta de acción. En base a ello, estarían los elementos para las reconfiguraciones en el territorio entre todos los entes que ya sabemos que es Consejo Comunal, ya además están las VC, están las activaciones del PSUV y todas aquellas, y ahora vienen las brigadas de las que hablaba Rosángela. Estas brigadas hay que ver, por eso cuando nos pasan alguna información, vamos a leerla toda, porque lo primero es que todos estemos claros de qué se nos está dando para ejercer el poder. Realmente el pueblo tiene poder, el pueblo está empoderado, porque si el pueblo no se mueve, a actualizar la agenda concreta de acción, a activarse en las brigadas que dice Rosángela, entonces en el territorio no pasa nada. Y de lo que se trata en Revolución Bolivariana es de que desde el territorio sucedan los nuevos acontecimientos y se articulen los mecanismos para la transformación. Entonces, bueno. Yo creo que tenemos que reconocer la necesidad de elevar la autoestima, de ser el pueblo que ha avanzado más en las leyes de toda la historia, en leyes que satisfacen por lo menos el ideal que se tiene de cómo deben ser las cosas, de cómo deben ser los procesos. Nos toca a todos nosotros, a toda la ciudadanía, que esas leyes se cumplan, comenzando por uno mismo, por cumplir lo que dicen las leyes en cuanto a derechos y deberes. En cuanto a derechos y deberes. La Revolución Bolivariana ha logrado avanzar en el proceso de transformaciones gracias a que tiene una base jurídica desde un inicio. En un mundo, primero era un mundo unipolar. Cuando triunfó el presidente Chávez, era un mundo prácticamente unipolar en sentido de que todo estaba decidido por la potencia del norte junto con los demás de Europa, en la OTAN, todo. Y en estos últimos años, estas décadas que han pasado, hemos visto
que ya no todo se resuelve a ese nivel y que no puede ese grupo de la OTAN con Estados Unidos detener la marcha de la historia del subglobal, de los BRIC, de CELAC, con todos los problemas que hay en Sudamérica ahora, de la CELAC, pero va a haber ciertos puntos en común para que la CELAC no se quede en el fracaso, sino que pueda avanzar sobre los puntos en común, porque hoy en día ningún gobierno de América Latina puede ir, si quiere sobrevivir, no puede ir en contra de las leyes de la historia, como se está mostrando con todo lo que está pasando. Ayer hubo una visita importante del canciller Lavrov de Rusia allá en China, y los acuerdos hay que estudiarlos. Están colocados allí por lo menos la referencia de esas reuniones y de lo que y las declaraciones que hicieron, que están muy a tono con lo que está pasando, con todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Cada vez Rusia está solidificando sus posturas y posiciones de defensa de los pueblos del Donbass, que son pueblos de la etnia rusa, y no pueden, con todo lo que está aportando la OTAN, no pueden vencer y revertir esa situación. Los demás lugares donde hay los conflictos, vemos que cada vez los que agreden son más condenados por los pueblos, por más gobiernos, como es el caso de Israel. Por ejemplo, cuando quisieron derrocar al Gaddafi y lo derrocaron en Libia, dijeron que el Gaddafi había ametrallado a una manifestación, que era mentira. Y por eso la OTAN desató su guerra contra el Gaddafi, contra Libia. Y ya llevan desde el año 2009 sacando petróleo de gratis. Las potencias de la OTAN, Estados Unidos, de gratis. Y era una manifestación, decían ellos. Imagínense ustedes, el presidente de Israel, que ha asesinado a más de 33,000 entre mujeres, niños. ¿Cómo va a quedar en la historia? Bueno, de esos contrastes los tenemos que estudiar. Los tenemos que estudiar porque en esos pueblos no hay derechos. No hay derechos. El pueblo es agredido. Y la revolución bolivariana, ha garantizado durante más de 2 décadas que no se produzca nada a lo que algunos han aspirado que se hiciera aquí en Venezuela. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, les agradecemos la atención